Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión pues venimos a continuar con estas breves explicaciones con respecto a la fenomenología del espíritu de Hegel. Nos habíamos quedado, una vez ya trabajada o comentada a mi modo la introducción a la obra, en el primer capítulo o la primera sección titulada La conciencia ingenua. Pero antes de nada vamos a recorrer o a recordar brevemente cómo se ejerce o en qué consiste la dialéctica hegeliana. Bien, la dialéctica hegeliana se define por la negatividad y consiste en el movimiento de la conciencia desde una afirmación hasta el reconocimiento del error intrínseco en dicha afirmación, en una proposición que puede ser cualquier cosa, ¿no? Yo estoy aquí, por ejemplo, y en esa negación del yo estoy aquí, porque podemos decir yo ya no estoy aquí, sino que estoy más allá o estoy en el otro lado, lo que sea, ¿no? Aparece esta superación de la falsedad anterior, una falsedad provocada por la situación temporal o la situación espacial del sujeto que enuncia dicha proposición y que en un caso era verdadera pero ahora es falsa. Y bueno, pues y cómo aparece el concepto, ¿no? La idea del concepto. Bien, en este caso, en el primer capítulo, lo que se va a tratar de negar es la certeza sensible, y lo que se va a tratar es de llegar a la autoconciencia. Es decir que el primer apartado de la fenomenología del espíritu parte de la certeza sensible y va a desembocar en la autoconciencia. Este es el breve camino del espíritu que evalúa Hegel en este primer apartado, que ya dije que si lo titula A o conciencia, y que tiene tres apartados. Podríamos decir, el camino del espíritu en general tiene tres apartados, ¿no? Conciencia ingenua, autoconciencia y razón, que son las tres partes de la fenomenología. Pero, como nos vamos a dedicar únicamente al primer apartado, este primer apartado, que también se estructura en forma de tríadas, ya comentamos la figura triádica en Hegel como fundamental en el desarrollo de su pensamiento. Bueno, la cuestión es que en el primer apartado, en el apartado A de la conciencia ingenua, también hay tres momentos. Hay tres momentos de afirmación y negación de la conciencia ingenua, como el movimiento mismo del desarrollo del espíritu, ¿no? Pero en su etapa más inicial, podríamos decir. Hegel quiere partir de lo más sencillo para llegar a lo más difícil. Es decir, que tenemos que partir de lo que es evidente para todos, de lo que es ampliamente conocido, de lo que todo el mundo es capaz de ver, percibir o comprender, para llegar a etapas más difíciles, o más complejas o más omniabarcantes del pensamiento o del saber. Bien. Como digo, la conciencia ingenua tiene tres apartados, que son la certeza sensible, en segundo lugar la percepción y en último lugar el entendimiento, que nos va a llevar al concepto que es la antesala de la autoconciencia. Bien. Me voy a detener casi exclusivamente en explicar el primer apartado del primer apartado, ¿no? Es decir, el primer apartado de la primera parte. Me voy a dedicar única y exclusivamente a la certeza sensible, ¿vale? Que es la primera parte de la conciencia ingenua. La certeza sensible, a su vez, tiene una tríada de momentos de evolución, que son lo universal, lo particular y lo singular, ¿vale?
se trata pues de pensar determinadas cuestiones y después negarlas, ¿no? Pensar algo y después negar lo pensado. La negatividad, justamente, es aquello que arrastra cosas de lo negado para producir lo nuevo. La negatividad recoge lo negado para producir algo nuevo, ¿vale? Porque el error es justamente lo que nos permite seguir avanzando, seguir pensando más allá de lo que hasta ahora se pretendía como verdadero. Donde dicha mediación entre los distintos momentos de la conciencia es ejercida por el sujeto que piensa o que conoce, ¿vale? La mediación, es decir, aquello que permite pasar de un momento de lo falso a un momento verdadero a priori, pero que ya se verá como una vez pase a otro momento sea falso, justamente el sujeto que piensa. Es la condición de posibilidad de la articulación de los distintos momentos de conocimiento de la conciencia sobre la realidad. ¿Vale? Me trabo porque tampoco es que lo tenga muy claro. Esto obviamente lo he dicho muchas veces, pero ustedes no se fíen de lo que estoy diciendo. Ah, sí, claro, y aprovecho para decirles que obviamente ustedes deben ser aquellos que deben hacer el esfuerzo de leer a Hegel y tratar de interpretarlos por sí mismos. Yo simplemente pues hago justamente ese esfuerzo, ¿no? Y doy ejemplo de lo que creo que se debería hacer, que es leer el texto original y una vez leído intentar sacarle el jugo posible de acuerdo con las posibilidades de cada uno. De ahí también la riqueza, ¿no? Porque justamente, seguramente todos leamos mal a Hegel, porque Hegel, digamos que la escritura hegeliana está impregnada de errores, pero la lectura hegeliana también está impregnada de errores, porque su interpretación es muy complicada. Y cuando algo es muy difícil y una persona es lego en esa materia, es muy habitual que se hagan lecturas falsas. Pero, de acuerdo con Hegel, sabemos que una lectura falsa no tiene por qué ser inútil. De manera que, si todo el mundo leyese a Hegel, aunque fuese mal, justamente esa totalidad de lecturas de Hegel nos permitirían saber mucho más de Hegel que si no hubiésemos cometido tal error de interpretarlo o de hacer el esfuerzo de intentar conocerlo. Siguiendo al propio Hegel, ¿no? Obviamente, ¿no? Esto es una hipótesis que se fundamenta en la propia idea hegeliana. De acuerdo con mi interpretación, que puede estar falsa, ¿no? Obviamente, pero se entiende lo que quiere decir, ¿no? Bien. Para esto les dejaré dos ediciones, la bibliografía, digamos, de dos ediciones de la Fenomenología del Espíritu, la que estoy utilizando yo o la que utilicé yo. Bueno, las dos las he utilizado sencillamente, ¿no? Pero una es de Fondo Cultura Económica y la otra es de Abada. Les dejaré las referencias de ambas ediciones de la Fenomenología para que ustedes, de alguna manera, pues ya tengan esa referencia para hacerse con el texto original. Y si son ustedes valientes con pretensión de virtud en el pensamiento, harán el esfuerzo titánico y absolutamente necesario, podemos decir casi, necesario para el desarrollo de la virtud, de la virtud filosófica, de leer a Hegel. Bien, cerramos el paréntesis o el vericueto existencial para comentar, ya entrando a fondo, lo que es el texto en sí. Bien, la conciencia ingenua se traduce como los primeros desarrollos filosóficos en Grecia. Es decir, la conciencia ingenua representa a Grecia en la historia, ¿vale?
en otras palabras, y mucho más sencillo. Lo que la conciencia ingenua es a la filosofía, Grecia lo es a la historia. ¿De acuerdo? Una regla de 3, chupada. Sigo. Grecia consiste en la primera experiencia de relación filosófica o conceptual con el mundo o la realidad. Es lo más importante o fundamental. ¿Por qué? Porque es el principio. Y un principio en filosofía no es cualquier cosa, porque un principio es un fundamento. Y además, un principio está orientado hacia una finalidad concreta. Son nuestros principios los que determinan la finalidad de los actos que vamos a realizar. Por eso es tan fundamental el principio del asunto, porque está ligado íntimamente con el fin, con el resultado al que llegaremos una vez que hayamos recorrido el camino partiendo del principio. Bien, la primera conciencia que tenemos en el mundo es la conciencia ingenua. Consiste en la verdad inmediata del objeto que se me da. Es decir, cuando nosotros percibimos algo, no hay una separación entre la verdad y la cosa. Cuando yo percibo una casa, esa casa es verdadera porque está dada de manera inmediata a mi propia percepción. Luego, la cosa y la verdad se confunden. La verdad de la casa se agota en la percepción que yo tengo de la misma. Bien. Sin embargo, Hegel nos va a demostrar que las cosas no son así, sino que hay contradicciones, errores, falsedades dentro de esta noción que a medida que nos vamos haciendo conscientes de ellas, de dichos errores, de dichas comprensiones parciales o formas de ver sesgadas de la cosa que se pretenden verdaderas, es decir, que una vez que somos conscientes de eso, vemos, de algún modo, somos conscientes o nos damos cuenta de el movimiento dialéctico del pensamiento. Bien. Volvamos pues a la idea de que el inicio es el objeto, ¿no? La cosa percibida. Mientras que el final será justamente el sujeto, ¿no? Una vez que el sujeto vaya conociendo o percibiendo los distintos objetos que le rodean en su mundo entorno, en su mundo circundante, en el mundo del cual él es espectador, como digo, una vez haya realizado todas esas percepciones, podrá hacer referencia al último objeto que está presente en todas sus percepciones, por decirlo a la manera kantiana. Es decir, se hará objeto de su propia percepción. En esto consiste la reflexibilidad del objeto hacia el sujeto. En Hegel se parte de una percepción del mundo para acabar
percibiendo la propia percepción del mundo. Primero se perciben cosas y luego nos damos cuenta de que al final el objeto último es justamente ese modo de percibir las cosas. Ese es el objeto último de la fenomenología. Esto es lo que va a recoger la fenomenología husserliana, posterior a Hegel, de un siglo después. Va a intentar partir de aquí, del último paso. Es decir, está muy bien el analizar el cómo percibimos cada cosa, pero lo importante es ver justamente eso. Hacer objeto de estudio el propio modo de percibir. La percepción como tal. Esa es la cuestión. Porque siempre se está presuponiendo para poder dar lugar a el objeto percibido. No sé si me estoy explicando. Para poder percibir una casa y darle prioridad al fenómeno casa, tenemos que presuponer que nuestra percepción es verdadera, a priori, porque entonces no podríamos hablar de la casa. Hablamos de la casa porque presuponemos que todo el mundo tiene una percepción de ella, o tiene una capacidad de comprenderla. Pero no se pregunta o no se investiga a priori cómo es esa misma percepción, o en qué consiste la propia percepción, o cómo se da en la vida la percepción de las cosas. Bien. El saber, en Hegel, es, en el caso de la conciencia ingenua, el inmediato conocer, percibir de todo lo que es. Consiste en un saber directo, puro, a través de un procedimiento en el que el saber es descriptivo. Consiste en describir a través de proposiciones la realidad que se está percibiendo. La conciencia ingenua, en tanto que certeza sensible, se nos presenta como el conocimiento más relevante a priori, porque es el que nos permite captar la cosa de manera inmediata, ¿no? El objeto de conocimiento es el esto entendido como el objeto en sí, total y cerrado. Es decir, una vez ya hemos percibido algo, la casa, yo estoy viendo, viendo un árbol, da igual, son ejemplos que pone Hegel, ¿no? Yo veo un árbol y ese árbol es verdadero porque se da de manera inmediata en mi percepción. ¿Vale? ¿Cómo hablo del árbol? Es decir, ¿cómo traduzco esa percepción a un nivel lingüístico? Pues hablo de esto es un árbol o este es el objeto percibido, donde este es el árbol. Bien. El problema reside en, de acuerdo con Hegel, en la universalidad que reside en el esto o en este, ¿no? En el pronombre, justamente. El pronombre que a priori se utiliza para hablar de los objetos concretos, de la percepción inmediata, resulta que es algo universal, porque todo objeto es susceptible de ser descrito como un esto, ¿no? Esto, pero también esto, pero también esto, pero también esto, ¿no? Todos son estos. Luego el problema reside en que la manera de nombrar lo concreto es universal, porque se refiere a todo. Cuando hablamos de el árbol como esto, ¿qué es esto? Cualquier cosa. Luego, aquello que pensábamos que era muy concreto, lo que resulta es que una vez, digamos, trasladada esa percepción de lo concreto a un terreno cognoscible, como es el lenguaje de proposiciones, de frases, de enunciados,
el resultado es que es algo universal y abstracto. Bien. La verdad del esto consiste en el ser, ¿no? Todo es ser, todo es esto. Este sería el sujeto y esto que sería el objeto. Todos somos este. Este que me encontré el otro día, este que marcó un gol en tal partido, este que me saluda siempre cuando paso por tal calle, este que me dijo tal, o este que me dijo lo otro. Todos son este, todo es esto. Por lo tanto, el esto, ¿en qué consiste o qué es? El esto significa lo que hay aquí y ahora. El problema es que el aquí y el ahora se pretende como inmediato, singular, como el objeto en sí mismo, como algo particular. Sin embargo, aquí es un momento espacial que se puede predicar de cualquier cosa. Y el ahora es un momento temporal que se puede predicar de cualquier cosa. Así podríamos decir, por ejemplo, tal y como lo plantea Hegel, aquí es el árbol y aquí es la casa. O bien, a nivel temporal, podríamos decir, ahora es de noche. O también podríamos decir, ahora es mediodía. O ahora es de día, ¿no? Ese ahora y ese aquí, que es el fundamento del esto, es universal y consiste justamente en la negación de lo concreto, que es justamente lo que pretendía señalar en primera instancia el esto. Ahora ya nos hemos dado cuenta cómo esto no refiere a lo concreto, no es algo particular, sino que refiere a todo, es decir, que es algo universal. Ya hemos llegado a la conclusión de que estábamos en un error, por lo que debemos plantearnos el siguiente paso, ¿no? Intentar demostrar si el esto no es algo universal, sino que podría ser que refiere a algo particular. Bien. Es decir, que el esto, a priori, de un análisis crítico dialéctico negativo, es no esto. Es decir, perdón, esto, cuando lo analizamos dialécticamente, nos damos cuenta de que es no esto, porque el esto refiere a lo universal, tal y como lo plantea la dialéctica. Es decir, que refiere al no esto. Luego, esto es no esto, porque el esto pretendía ser lo concreto, y resulta que no lo es. ¿Se ha visto el juego? ¿Se ha percibido ligeramente el juego? Bueno, se puede explicar mejor, pero claro, yo tampoco es que sea un efeméride de la educación simplificada en filosofía. Pero bueno, sí, la certeza sensible trata de acercarse al esto de una manera lo más certera posible, o lo máximo posible, ¿no? La certeza sensible trata de acercarse a la cosa concreta lo máximo posible, hasta que se le escapa de entre las manos, ¿no? Como anguila, que dice el Quijote. La certeza sensible no consigue atrapar el esto, lo concreto, debido a que en la raíz de la certeza sensible del esto anida lo universal, como ya hemos visto a través del ejercicio dialéctico del pensamiento. Luego, la verdad
de la certeza sensible consiste en que no refiere a lo que se pretendía, es decir, consiste en ver su error. Este es el movimiento de la certeza sensible, que precisamente el darse cuenta de que el esto y el yo también son mediaciones, no son elementos inmediatos, sino que son mediaciones con respecto a una relación con lo singular. ¿Vale? Si postulamos la idea de las distintas maneras de darse la tríada de la certeza sensible en la historia de la filosofía, podríamos llegar a decir que, en primer lugar, lo universal sería Parménides. El ser es y el no ser no es. Lo particular sería Protágoras. El ser humano es la medida de todas las cosas. Luego necesitamos una cierta mediación del sujeto para alcanzar lo concreto. Y por último, lo singular lo vendría representado por Descartes al decir que el yo o el ser humano es un ser o un ente pensante, una sustancia pensante, a través del cogito ergo sum. Esto no es inamovible, no es una cuestión es así y punto, sino que es cuestionable. Pero podríamos decir que la posición de Descartes con respecto a lo singular es la última verdad de la certeza sensible. Consiste en la relación íntima del sujeto entre los no esto, es decir, con respecto al aquí y ahora universal y el yo que está presente en cada aquí y ahora y que también es universal. La percepción, por tanto, queda circunscrita a una mediación, porque en Hegel todo es mediación, no hay inmediatez en Hegel, todo es cuestión de... Toda verdad es mediata con respecto a una falsedad anterior y es falsa con respecto a una verdad posterior. Por tanto, toda figura de la conciencia hegeliana es mediata, lo que significa que no es inmediata, que no se da de golpe, que no se da a la vez o todo de vez, sino que tiene sus pasos, tiene sus fragmentos, tiene sus concatenaciones. La percepción es la mediación entre el yo y el objeto necesaria para el conocimiento. La última verdad de algo integra su propia superación. En esto consiste el paso de la conciencia a la autoconciencia, representada en el primer apartado de la primera parte, que es la conciencia ingenua o la certeza sensible, y el paso a la percepción y de esta al entendimiento. ¿Cómo se forja pues el conocimiento? ¿Cuál es el papel del ser humano en el conocimiento de la realidad? Por ejemplo, con respecto a la frase ahora es de día y yo sé que es de día, sería un paso de lo universal a lo particular y con este a lo singular, que es el paso de la certeza sensible. La percepción consiste en reconocer la mediación necesaria para atrapar la verdad. Es cognoscible porque entra dentro de los parámetros de mi percepción. Darse cuenta del papel cada vez más predominante o preeminente del sujeto. Y por último podríamos decir que el ser hegeliano sería una suma, una reunión del fenómeno kantiano y de la cosa en sí o noumeno kantiano. Sería como la fusión de ambos elementos. Y es precisamente en la cosa en sí donde supuestamente residiría la negatividad del ser, puesto que
así como el noumeno no nos es accesible a través de la percepción, es justamente ese momento de incapacidad de atrapar toda la verdad. Mientras que solo atrapamos una parte. Esa parte que atrapamos es justamente el fenómeno, que es lo accesible a nuestros... es lo filtrado por nuestra sensibilidad trascendental y nuestro entendimiento trascendental. Para esto no es necesario conocer a Kant, obviamente, ¿no? Si no, pues lo pueden obviar. No podemos atrapar toda la verdad, solo una parte. Pero el recuerdo del error es lo que nos permite seguir progresando y no pensar que hemos fracasado, porque ya venimos de un error y eso no nos ha hecho seguir progresando. Eso no nos ha permitido estancarnos, sino que justamente nos ha permitido progresar. La cuestión sería que el ser, lo que es la verdad de las cosas, que llega como resultado, es justamente la progresión de fenómenos que se van sucediendo hasta llegar a completar la totalidad. Luego, cada fenómeno contiene dentro de sí, es decir, cada fenómeno se presenta con su propia negación. Es decir, que en Hegel, toda figura de la conciencia, que diríamos que se entiende como un fenómeno, estoy haciendo una cosa muy rara, porque estoy haciendo filosofía. Estoy mezclando autores y intentando pensar con sus propios conceptos y mezclándolos y a ver lo que sale, ¿no? Entonces la cosa es que en Hegel todo fenómeno, toda figura de la conciencia contiene en sí mismo parte de la cosa en sí. ¿Vale? Parte de la cosa en sí. ¿Por qué? Porque contiene en sí mismo su propia negación, algo que no es ella misma, algo que no es el propio fenómeno mismo. ¿De acuerdo? Entonces, de manera que al recopilar todos los fenómenos, habríamos contemplado toda la cosa en sí a la vez y nos daría como resultado el ser. Una cosa muy extraña. Continúo. Se trata de que la conciencia se haga un concepto de sí misma y esto es lo que da lugar al entendimiento, que consiste en ver cuáles son las leyes y fuerzas que determinan lo fenoménico. Justamente, según Hegel, es la acción humana la que permite saltar o progresar desde la naturaleza hasta el espíritu, la cultura, la historia o el saber. Y hasta aquí el quinto apartado sexto de Hegel. Nos queda un apartado y finiquitaremos con este autor. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.